En la primera carta de Juan vamos a continuar con las series de predicaciones. Los últimos versículos que estuvimos compartiendo fueron precisamente los que compartió nuestro pastor, que fue el capítulo, 1 Juan capítulo 2 del 15 al 17, ¿cierto? Y su predicación o en el contexto de esta exposición era: no améis al mundo. Y hoy día vamos a estar compartiendo entonces los versículos 18 al 20. Del versículo 18 al 20. Dice así: hijitos, han llegado los últimos tiempos, y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Amén. Tengamos un tiempo de oración, queridos hermanos. Señor, te exaltamos. Tal como lo hacíamos hace un momento, Señor, y lo cantábamos y lo declarábamos, Dios. Tú eres el centro. Tú eres el centro. Y te pido, Señor, que tú seas el centro de todo, de esta exposición bíblica, de este culto. Tú eres el centro porque es para ti y por ti, porque se trata de ti, Señor. Exhórtanos, Señor. Guíanos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, me voy a salir del libreto. Necesito, si es que está por ahí mi esposa, que pueda venir, por favor. Lo que pasa es que en este periodo de vacaciones sufrimos un poco y tenemos que hacer harta cosa. Ahora sí. Ya. Entonces, como le decía, vamos a continuar con las exposiciones de la primera, carta de Juan. Y la verdad, cuando miraba o cuando estaba estudiando, me asusté un poco. Porque si se dan cuenta, dice el versículo 18, vamos al medio, han surgido muchos anticristos. Pero en Apocalipsis estamos hablando de uno solo. Y decía, dije, ¿en qué me estoy metiendo? Pero vamos a explicar todo esto. Y he llamado, le he puesto: no todos son de nosotros. No todos son de nosotros, y tiene relación con lo que lógicamente el pastor ha estado predicando en las anteriores. El apóstol Juan, fíjense que comienza este versículo diciendo hijitos. Y ya hemos estudiado, ¿cierto? Ya hemos visto lo que significa este término o cuando se hace alusión a esto, ¿cierto? En los distintos sermones y precisamente en esta misma carta varias veces comienza diciendo hijitos. Pero cuando Juan entonces utiliza este término, se está refiriendo a toda la iglesia. Y en este caso se está refiriendo precisamente a los lectores de esta primera carta. Sin considerar su edad, ya que se está dirigiendo a ellos, o sea, a nosotros, ¿cierto? Uno que tiene autoridad de edad y experiencia, que era el apóstol Juan en este caso. Por lo tanto, cuando parte diciendo hijitos, está refiriéndose a todos. Okay. Y de esto podemos ver varios ejemplos, como les decía, de la terminación de hijitos o esta palabra. 1 Juan 2:1, que ya lo predicaron, ¿cierto? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hace relación a esto, o sea, a todo. Y el resto de los versículos donde aparece esta palabra no las voy a tocar porque sería como un spoiler, ¿cierto? Nuestro hermano Juan Luis en sus últimas predicaciones nos va tirando hartos spoilers de las predicaciones que vienen. Así que no se las voy a decir porque vienen en los próximos versículos del mismo capítulo y en capítulos posteriores.
Es que la palabra como que spoiler está de moda ahora con la película de Spider-Man. Yo me comí un spoiler. No se los voy a contar para que la puedan ir a ver tranquilo. Pero, ¿cierto? En cada uno de ellos podemos darnos cuenta que entonces Juan se está refiriendo a toda la iglesia. Hijitos. Y he dividido esta predicación en 3 partes, y la primera es la advertencia a los cristianos. Y esto lo vemos en el versículo 18. ¿Cierto? Porque comienza diciendo, ya es el último tiempo. Dice textual, han llegado los últimos tiempos. Y hoy en día en las redes sociales podemos ver que hay mucha desinformación con respecto a esto, ¿cierto? Los falsos maestros aprovechan muchas veces de esto, de que estamos en los últimos tiempos. Han habido por ahí varios charlatanes que inclusive han dado fecha, ha faltado para dar la hora exacta de cuándo, ¿cierto?, sucederá el arrebatamiento. Algunos llamando a despojarse de sus cosas, entregarlas a la iglesia. Claro, como no se cumplen las fechas, estos mismos se aprovechan y se siguen enriqueciendo. Pero bíblicamente, entonces, hablando, los últimos tiempos comenzaron con la partida de Jesús. Porque si nosotros nos vamos a Hebreos, capítulo 1, versículo 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta en este versículo de Hebreo, acá podemos ver que el autor, ya escribiendo en el siglo I, está diciendo que él ya estaba viviendo los postreros días. Por lo tanto, ¿cierto?, una de las señales que tenemos hoy en día para nosotros saber que estamos viviendo los últimos tiempos, precisamente es la aparición de muchos burladores, de muchos anticristos en las iglesias. Gente burlándose de la doctrina del juicio venidero de Dios, ¿cierto? Verdaderos anticristos. Y ustedes se van a dar cuenta que estamos realmente rodeados de anticristos. Movimientos nuevos como cristianos progresistas, por ahí inclusive comentábamos la otra vez con Juan Luis un debate en las redes sociales, después ustedes si quieren lo pueden buscar, cristianos progresistas versus cristianos tradicionales. Yo la verdad no, para mí sería un debate casi lógico si estamos hablando de que son cristianos. O sea, podríamos estar debatiendo de puntos de vista distintos a lo mejor, pero no, finalmente eran cristianos progresistas o progres, como se les dice, versus cristianos más tradicionales. Lamentablemente en el grupo de los cristianos progres era donde eran puros jóvenes, donde se preguntaban cosas como si consideraban que la Biblia era machista. Algunos de ellos decían que sí, bueno, algunas de ellas decían que sí, donde por ese lado también teníamos un pseudo pastor gay, abiertamente gay, si no mal recuerdo, iglesia bautista puede ser, Colombia, abiertamente gay, hacia esos bandos. Por lo tanto, ¿cierto?, podemos ver gente burlándose de la doctrina del juicio venidero de Dios, cristianos que dicen, ¿cierto?, cristianos progresistas que dicen que Jesús no cree en el infierno, que Dios no es un Dios de ira, que solamente es Dios el de las buenas acciones, un Dios misericordioso, amoroso, casi como un Dios hippie. Y si ustedes se dan cuenta, inclusive hay muchos de estos como especies de memes dando vuelta, donde dicen, no, pero es que si Jesús se estuviese acá, estaría de este lado, porque Jesús y Dios es amor. Entonces pintan casi como a un Jesús hippie, blasfemia. Han quitado la doctrina del castigo eterno del cristianismo. Iglesias que solamente te abrazan y solamente trabajan en base a las emociones. El pastor, se me olvidó el nombre, Michel Sugel Michel, el pastor, que muchos de ustedes conocen,
En la última conferencia, donde se reúnen muchos pastores que son de líneas reformadas, que se realiza en Estados Unidos, él hablaba precisamente con respecto a este tipo de iglesias que básicamente trabajan y envuelven las emociones, y a través de las emociones tergiversan los versículos bíblicos y te hacen sentir, ¿cierto?, en ese éxtasis donde los llevan finalmente a la máquina trasquiladora y terminan siendo todos literalmente trasquilados en esta iglesia. Pero estas cosas no son nuevas, las que tú y yo estamos viendo en las distintas partes del mundo. Estas cosas ya estaban pasando desde el primer siglo. En Judas 1:18 dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Por eso tomaba este término de burladores, porque estos andarán según sus malvados deseos. Y el término anticristo significa entonces opuesto a Cristo. Por lo tanto, es uno que se opone a Cristo bajo la apariencia de Cristo. Estos anticristos hoy en día entonces tienen malvados deseos, los cuales se pueden traducir en el aprovechamiento económico de las personas que van, de fama, de lujuria, básicamente, ¿cierto? El evangelio de la prosperidad. O ese pseudo evangelio, porque de evangelio no tiene nada. Muchos cristianos progresistas y de esta misma índole, ¿cierto?, se burlan de nosotros porque básicamente tienen malvados deseos y quieren, ¿cierto?, producir un evangelio que sea compatible con su pecado. Tergiversan el evangelio, cosa de que ellos puedan cubrir o encubrir el pecado de ellos. Y este mismo ejemplo de este pastor abiertamente gay, y su argumento principal era, bueno, es que Dios es amor. Dios es amor. Y ese es el clásico argumento, entonces, que utilizan muchos de ellos. Es por esta razón que no creen, ¿cierto?, en la ira de Dios, no creen en la corrección, no creen en la disciplina eclesial, porque han producido básicamente un becerro de oro, al cual también le llaman Jesús, que no es el Jesús de la Biblia, porque tienen malvados deseos. La raíz, la razón de esto, el corazón de un burlador, la raíz del anticristo, entonces, es tener malvados deseos. Esta es la raíz. Lo que hacen a raíz de estos malvados deseos es distorsionar entonces el carácter de Dios, este carácter bíblico, y predicar de un nuevo Dios, el cual es una especie de justificación teológica que sirve para cubrir sus malvados deseos. Evangelio de la prosperidad, nuevamente podemos entender entonces. Inclusive algunos literalmente expertos herejes. Y hace poco comentábamos también con Juan Luis de un experto hereje, donde hablaba de Dios Madre, Espíritu Santo, Madre Espíritu Santo. Un chascón de pelo largo que de verdad, hermanos, es un experto hereje. O sea, no hay argumentos. O sea, cuando él expone, de verdad que es un verdadero engañador. Y por eso tenemos que tener cuidado. Porque el anticristo o estos anticristos, nosotros pensamos que el anticristo no predica de Cristo. Todo lo contrario, ellos predican, pero no del Cristo bíblico, sino del que ellos han construido para justificar sus pecados. Por lo tanto, por eso es donde muchos cristianos caen en las herejías de ellos, en estas falsas enseñanzas. Y es por eso que tenemos que tener cuidado entonces con lo que nosotros también escuchamos. Estas nuevas corrientes teológicas, estas nuevas filosofías creadas por el ser humano para
atentar contra la luz de la palabra del Señor. El apóstol Pablo también nos advierte en la última carta a Timoteo con respecto a esto mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Fíjense cómo termina el versículo. A estos evita. A estos evita. Y eso no es un consejo que le esté, o sea, es más que un consejo que le pueda dar el pastor. O sea, está en la Escritura, es la palabra del Señor, dice, a estos evita. Y si se dan cuenta, hay una lista de casi 20 aspectos que podemos encontrar o características que podemos encontrar de los anticristos que podemos ver hoy en día. A estos evita. Pablo acá entonces se está refiriendo a personas dentro de la iglesia que serán llamar evangélicos, hermanos en Cristo, pero negarán la eficacia de la palabra de Dios. Por eso decía al principio, ¿cuál es el nombre de esto? No todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Si se dan cuenta, es precisamente lo mismo que estamos viendo en la primera carta de Juan, ¿cierto? Lo que acabo de citar en segunda de Timoteo. Carta a la cual, ¿cierto?, llevamos predicando varios meses y vamos a seguir porque todavía tenemos harto material. Nos quedan varios capítulos más. Debemos entender entonces que los últimos tiempos no son hoy, o sea, no están comenzando hoy, sino que estos ya comenzaron. Por lo tanto, como estamos viviendo los últimos tiempos, debemos ser maduros en nuestra forma de pensar. No debemos ser más como niños. Dios nos ha advertido en múltiples ocasiones en su palabra. Por lo tanto, no hay excusa frente a Él. Las advertencias están en su palabra. Seamos cautelosos con lo que escuchamos, con lo que leemos. Primera de Juan 4:1. Bueno, acá tengo un spoiler, pero después lo vamos al que le toque, cierto, exponerlo, lo desarrollará. Pero dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Advertencia tras advertencia. Tengamos cuidado, seamos cautelosos. No todo, voy a decir un dicho popular, no todo lo que brilla es oro. Las famosas iglesias Hillsong, bonita música muchas veces, canciones bastante buenas, de las cuales muchas incluso las cantamos. Pero si ustedes revisan realmente o ven lo que gira en torno a estas iglesias, se van a dar cuenta que son realmente shows. No hay otra palabra. Una de mis primas está en Australia, en donde está la iglesia principal de Hillsong, donde nace Hillsong. Y dentro de sus historias, yo no sabía si estaba viendo un concierto de esto de Selena Gómez, pueden ser estos que hacen la parafernalia, pero literalmente una luna bajando con las luces, la pirotecnia, y una persona ahí, yo no sé si iba a predicar o empezó a cantar, pero esa fue la entrada gloriosa, digámoslo así, de esa persona. ¿Y ustedes creen que alguien estaba criticando eso?
Estaban todos eufóricos porque están viviendo de la emoción. ¿Y cuál es la justificación de esto? Pero si somos todos cristianos y lo estamos pasando bien. ¿Qué decía en la predicación anterior? No améis al mundo. No tenemos por qué imitar lo que hace el mundo. El error de muchas congregaciones es tratar de cautivar a las personas con métodos mundanos. No hagamos estas cosas. Seamos cautelosos con lo que escuchamos, con lo que leemos, con lo que oímos. Cuidado con los anticristos en los púlpitos, en las sillas, en la música. Acuérdate de las palabras de Juan que estamos leyendo, de las palabras de Pablo, del versículo que leíamos ahí en Judas. Seamos cautelosos, cuidado. No todo el que se pare delante de un púlpito y predique está predicando la sana doctrina. El punto número 2, los anticristos, versículo 19. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habían permanecido como nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. En este tiempo encontramos a muchos, ¿cierto?, de estos anticristos con apariencia de ovejas, pero siendo realmente lobos disfrazados. Lobos disfrazados porque no tienen la evidencia de haber nacido de nuevo. Están en las iglesias por motivaciones, por malvados deseos. Y en ese versículo incluso podemos ver una apostasía. Personas que salen de la iglesia para montar un nuevo movimiento cristiano, entre comillas, ¿cierto?, en el nombre de Jesús, entre comillas, ¿cierto? Y esta apostasía es sumamente peligrosa, queridos hermanos, porque engaña a creyentes que no están firmes en la palabra de Dios. Debemos tener cuidado con ese tipo de personas. Juan es el único personaje bíblico o personaje en la Biblia que usa el término anticristo, e inclusive lo usa en 4 ocasiones. Primera de Juan 2:22, Primera de Juan 2:18, Primera de Juan 4:3 y Primera de Juan 1:7. Ahí usted puede encontrar donde Juan utiliza el término anticristo, haciendo referencia a este tipo de personas. Estos anticristos buscan entonces torcer la Escritura, formar un nuevo movimiento evangélico para crear una nueva imagen de Cristo. No del Cristo de la Biblia, sino de que que les ayude a justificar su pecado y precisamente su locura. Hoy en día, como les decía, podemos encontrar pastores abiertamente gays, personas que dicen que la Biblia es machista, iglesias inclusivas, iglesias abiertamente amadoras del movimiento LGTB. Hace poco también veía una noticia en Brasil, la primera iglesia abiertamente gay. Cultos que no son cultos, como les decía, que son verdaderos shows. Un día, hace poco, íbamos con mi esposa, estábamos escuchando otra transmisión, porque como nosotros somos muy nuevos en lo que es transmisión, vamos sacando ideas de distintas iglesias y puso un culto, no voy a decir la iglesia, pero de repente la persona que estaba dirigiendo la alabanza dice, arriba, 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 arriba. Y yo lo miro y yo no sabía si había puesto clásicos de cachureo o si había puesto un culto. Y entonces yo le digo, oye, ¿pero qué dijo? Es, arriba, arriba los corazones. Y yo decía, ¿no estoy escuchando a Marcelo Cachureo o estoy escuchando otro culto? Personas que realmente montan un show, que no hay un fundamento bíblico para ellos. Amantes del mundo. Tomando métodos mundanos para cautivar. Otra iglesia, el pastor hace poco comentaba una experiencia que me pasó. Vendí un aparato, un computador, a un chico de otra iglesia y en la transacción que estábamos haciendo, yo le cuento que soy cristiano, él
De hecho, él pensaba que porque éramos cristianos yo me tenía que sacar la mascarilla porque casi que no nos íbamos a contagiar. Yo le decía, no, tranquilo hermano, no se preocupe. Y me dice, oye, y un día yo te podría invitar. No nos conocíamos nada, o sea, solamente habíamos dicho que éramos cristianos. Y yo te puedo invitar un día a predicar, a dar tu testimonio, porque todos tenemos un testimonio que dar. Y yo dije, bueno, ¿y cómo salgo del paso aquí? Sí, hermano, no se preocupe, usted me contacta, yo vengo. Y hoy día puede ser. Justo es martes. Gracias, Señor, dije yo. No tengo estudio bíblico, no puedo venir. Y después busco su iglesia y también yo no sabía si estaba viendo un concierto pero le faltaba hacer la ola, literal. De verdad, usted no les voy a mandar porque sería casi entrar como en calor, pero era ver la ola. Los que están adelante, vamos con las manos. Así, y tú ves las manos. Y después, derecha, izquierda. Y yo decía, bueno, ¿y dónde está Cristo en esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo? La iglesia, precisamente, adivinen cuál era el grueso de la iglesia. Jóvenes. Cuidado, jóvenes. No sean cautivados por los métodos mundanos. Literalmente shows montados en las iglesias. Literalmente shows. Muchos hoy en día hablan de Jesús, pero no del Jesús de la Biblia. El Cristo que es tanto amor como santidad no es el que se está hablando. Básicamente están hablando de un Jesús humanista que solo es amor y no quiere demandas y nada más. Pretextos utilizados para obtener y para poder cultivar sus malvados deseos. Muchos de estos pseudos pastores de la prosperidad, ¿saben cuál es una de las características principales de esto? No estoy diciendo qué es, pero muchos de estos pastores de este falso evangelio son personas que vienen de la clase más baja. Y lo cual, en su avaricia, y se dieron cuenta que ahí estaba el negocio, y ellos tienen un negocio del evangelio, y se dieron cuenta entonces que de esa manera podían lograr lo que nunca habían logrado. Fama, dinero, riquezas, lujos. Este chico también me comentaba, me decía, no, es que ahora estamos juntando para una pantalla LED gigante. Yo le decía, nosotros estábamos juntando para comprar una tele 32 pulgadas. Pero ellos no, estaban juntando para un LED gigante. Yo no sé si iban a poner una sala de cine o querían proyectar las letras. Y lo otro, yo no sé si ustedes alguna vez lo escucharon, esto es como por el año 2015, el crucero de la adoración. Pero imagínense, ya la palabra ya nos está hablando de que hay algo totalmente torcido. Un crucero que es para el deleite. Ojo, si usted ha ido a algún crucero, no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es que no me haya invitado. No, pero de un crucero de la adoración. Yo me imagino entonces que los 5.000 que iban eran cristianos, pero no. Y adivinen quién era uno de los que lideraba el crucero de la oración. Uno de los más falsos maestros, Cach Luna, liderando el crucero de la adoración. Y en las fotos, porque hay un pseudo reportaje por ahí, en la foto usted creía que alguna vez Cach Luna estaba con las manos levantadas, arrodillado, orando, de guatita al sol. Ese era el crucero de la adoración. Pero entonces justificaban y justifican sus gastos, sus riquezas, su fama, lo que ellos han logrado a través del evangelio, porque han engañado a las personas que asisten a esas congregaciones. Por lo tanto, los anticristos que hace referencia a Juan no son personas que no van a hablar de Jesús. Lo van a hacer, pero no del Jesús de la Biblia. Es por esta razón entonces que las iglesias de las prosperidades están llenas. Las iglesias LGTB también en Brasil están llenas.
Porque otro punto importante es ver que nuestro Salvador Jesucristo hizo estas mismas advertencias antes de entregar su vida por amor a nosotros. Fíjense, vamos a Mateo 24, versículos 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Juan lo está advirtiendo, Pablo lo está advirtiendo, el mismo Señor Jesucristo lo está advirtiendo. Tengan cuidado de lo que escuchamos, de lo que leen, de lo que vemos. Los anticristos no permanecen hasta el fin porque no son salvos. Pero el verdadero creyente persevera en la fe hasta el fin porque ha nacido de nuevo. El punto número 3. Ustedes conocen la verdad. Versículo 20. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Es necesario entonces examinar las predicaciones que oímos, incluso las que usted escucha en esta iglesia, pasarlas por un filtro. ¿Y saben qué filtro es? El filtro de la palabra de Dios. Por eso entonces yo asumo que usted en su casa o acá está anotando cada versículo que nosotros damos, porque es necesario que usted examine lo que escuchó. Y usted vaya a la fuente, y la fuente es la Escritura. Que no haya un texto sacado de contexto para justificar un pretexto. Que lo que nosotros estemos leyendo sea la propia palabra de Dios. Esa es la importancia entonces también de anotar, de tomar sus apuntes y de comprobarlo. Y no tan solo después, por ejemplo, con el que predicó, sino que usted vaya a la fuente, a la Biblia, lea y vea si tiene coherencia lo que se dijo. Esa es la verdadera fuente, la palabra del Señor. Tenemos que examinar. Algo que constantemente hacemos con mi esposa por estar a cargo de la parte musical es examinar las letras que cantamos. Y muchas veces algunas de estas son, podríamos decir, uy, la canción buena, uy, esta canción es tan rítmica, esta canción sí que va a hacer aplaudir a los hermanos. Pero de repente la letra decíamos, no, ¿de qué estamos hablando aquí? El otro día una canción, escucho las canciones, los mismos personas del ministerio musical la van enviando, vamos haciendo un filtro, las voy escuchando y sí, el último filtro del pastor. Muchas veces hemos ahí enfrascado, ¿cierto?, en discusiones. Yo siempre digo esto, las discusiones no son malas, querido hermano. Y con la Biblia, pero si esta se refiere a esto, sí, pero esto no. Oh. Y el otro día escuchábamos una canción y decía la parte, una de las partes decía, yo buscaba un Salvador. Y yo no me había dado cuenta, pero una frase que está totalmente errada de lo que dice la Escritura. No hay quien busque a Dios. Pero muchas veces cantamos desde nuestra ignorancia, cantamos desde la emoción, cantamos desde los sentimientos. Tenemos que tener cuidado. Si usted alguna vez escucha algo que nosotros cantemos que a usted le haga ruido, tenga la confianza de acercarse a nosotros y nosotros vamos a examinar esa canción. Porque lo importante y el centro, como lo cantábamos hoy día, es Cristo. Él es el centro de todo. Él es el centro de la alabanza, Él es el centro de la iglesia, Él es el centro de nuestra vida. Él es el centro, se trata de Él y no de nosotros. Todo esto es porque debemos proclamar la verdad, porque conocemos la verdad. Debemos cuidar nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, de lo que escuchamos, de lo que leemos. Evitar el evangelio de la emocionalidad, donde todo es lindo, místico, donde caen papelitos del cielo, donde luces,
donde me acuerdo en una iglesia que asistí para Halloween, pero era una fiesta de disfraces cristiana. Pero en la puerta había telaraña. Entonces tú tenías que pasar así. Pero tenemos que cuidarnos, hermanos, de esas cosas. Porque conocemos la verdad. Por lo tanto, debemos proclamar la verdad. Porque tenemos que cuidarnos de ese evangelio que solamente nos abraza, nos hace cariño. ¿Saben qué? Puede sonar hasta medio raro, pero muchas veces es bueno que salir aporreados del día domingo, donde haya una predicación que nos dé, pero duro, donde más nos duele, que nos confronte con la verdad de Cristo y nos muestre nuestro pecado. Porque eso lo único que hace es demostrar la necesidad que tenemos de Dios constantemente en nuestras vidas. Si usted sale incómodo de un culto, dele gracias al Señor y póngase a cuentas con Él. Porque aquí nosotros no estamos haciendo las cosas para que usted se sienta bien. No hacemos las cosas para que usted diga, hoy estuvo tan lindo, estuvo tanto. No, querido hermano, porque se trata del Señor. Si aquí no tenemos que hermosear el culto. No tenemos que buscar métodos como los buscan los anticristos del día de hoy. Para ir terminando, hemos podido ver una y otra vez las advertencias de Dios que pone con respecto a los anticristos, Pablo, Judas, Juan y el mismísimo Señor Jesucristo, que nos advierten una y otra vez, tengan cuidado, tengan cuidado. Si esto es así, si hay tanta advertencia, es porque en algún momento de nuestras vidas nos toparemos con falsos maestros, con falsos hermanos. Por lo tanto, es importante estar firmes y estudiar la palabra para no caer en estos falsos movimientos, falsos evangelios. Esa es la importancia, queridos hermanos, de asistir, de participar de los estudios bíblicos, de participar en la oración, de participar en el culto, de escuchar su palabra. Estad firmes, porque en algún momento nos encontraremos con estos falsos maestros, falsos hermanos, en algún momento de nuestra vida, hermanos. Y tenemos que estar atentos. ¿Para qué? Para poder darnos cuenta que estamos frente a ellos y no caer en estos falsos movimientos. Es necesario, por lo tanto, orar por discernimiento, por sabiduría para no caer, por misericordia, para ser instrumentos útiles para Él, por madurez espiritual, para que no seamos una iglesia fácilmente seducida y que nos desviemos del camino, que nos desviemos de una sana doctrina. Iglesia, ten cuidado de los anticristos, de los falsos maestros, falsas enseñanzas. Ten cuidado. Examina lo que escuchas, examinas lo que lees. Cada cosa, que Cristo sea el centro de nuestra vida. Y la necesidad de Él es real y tan importante en nuestras vidas que no se basa y no se traduce a un día domingo, sino que nuestra relación y nuestra dependencia de Dios es 24/7. Los 365 días del año y cada 4 años 366. Lo necesitamos en todo momento. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Queridos hermanos, les invito a que podamos tener un tiempo de oración. Señor, te damos gracias porque por tu palabra, Señor, que nos exhorta y nos advierte. Permítenos, Señor, estar firmes siempre, a no caer. Permítenos, Señor, siempre tener cuidado de lo que escuchamos, de lo que leemos, de lo que vemos. Te pedimos por discernimiento, Señor. Te pedimos por sabiduría. No queremos caer, Dios. No queremos desviarnos, Señor, de tu palabra. No queremos desviarnos, Señor, de la sana doctrina. Queremos cumplir, Señor, con lo que tú nos has enviado. Predicar el Evangelio a todas las personas, Señor.
Ayúdanos a permanecer en la verdad, porque le conocemos, porque te conocemos, Señor. Te damos gracias, Señor, te honramos. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, les invito a que nos podamos poner de pie y tengamos un tiempo